Bien, el día de hoy vamos a resolver un problema correspondiente al capítulo 6, el cual involucra la operación de dos turbinas en serie. El problema dice lo siguiente: una planta de energía de vapor emplea dos turbinas adiabáticas en serie. El vapor de agua entra a la primera turbina a 925 kilopascales y 450 grados Celsius y se descarga de la primera turbina a 325 kilopascales para después entrar a la segunda turbina en serie. Las dos turbinas operan bajo condiciones adiabáticas y mecánicamente reversibles. Si la salida de la segunda turbina es a 10 kilopascales, encontrar la temperatura intermedia y de salida del vapor, así como el trabajo realizado por cada turbina y la potencia generada por el conjunto de las dos turbinas si se utiliza un flujo másico de 5 kilogramos por segundo. Muy bien, entonces, como dice el problema, nosotros tenemos dos turbinas en serie. Esta es la turbina número 1 y esta es la turbina número 2, las cuales se encuentran en serie, y tenemos, como dice el problema, una entrada a una condición de 925 kilopascales y 450 grados Celsius de vapor de agua. Tenemos una entrada intermedia y tenemos una salida de la segunda turbina. Como lo menciona el problema, el proceso se lleva a cabo de forma adiabática y de forma reversible. Entonces, ¿cómo resolvemos este tipo de problemas si nosotros sabemos que tenemos en nuestro libro tablas que nos indican las condiciones bajo diferentes condiciones de presión y temperatura, las condiciones del vapor de agua? Entonces, primeramente, como ustedes, si podrán ustedes recordar, nosotros queremos encontrar el trabajo en una turbina, tanto en la turbina 1 como en la turbina 2, y después el trabajo del conjunto de las dos turbinas para obtener la potencia con el flujo másico. Y a su vez queremos encontrar la temperatura intermedia y la temperatura de salida. Entonces, si nosotros quisiéramos encontrar el trabajo que se realiza en la turbina 1 y en la turbina 2, tenemos que observar que podemos utilizar la primera ley de la termodinámica para un sistema de flujo. Y si ustedes recuerdan, la primera ley de la termodinámica es delta H más el cambio en la energía cinética más el cambio en la energía potencial es igual al calor más el trabajo de flecha hecho por el sistema de flujo. Ahora, como ustedes pueden ver, podemos despreciar el cambio de energía cinética y el cambio de energía potencial al ser una turbina que opera de forma horizontal. El segundo término que podemos eliminar es el calor, ya que sabemos que la turbina opera de forma adiabática. Por lo tanto, los trabajos de flecha, tanto de la turbina 1 como de la turbina 2, van a ser igual al cambio de la entalpía, o sea, la entalpía de salida del efluente que sale de la turbina, menos la entalpía de la fuente que entra a la turbina, la alimentación. Entonces, tenemos que encontrar las entalpías de entrada y de salida de las turbinas. La otra situación que tenemos que tomar en cuenta es que, como ustedes saben, nosotros tenemos una turbina que opera de forma adiabática y de forma reversible, lo cual significa que, de acuerdo a la terminología que vimos anteriormente, es una turbina que opera de forma isentrópica. O sea, hace que
la entropía de salida va a ser igual a la entropía de entrada. Ahora sí tenemos los suficientes argumentos para nosotros resolver el problema. Si nosotros observamos la entrada de la turbina 1, la entrada de la turbina 1 tiene una temperatura y una presión y una salida. Pero conocemos que la entrada, la entropía 1, debe ser igual a la entropía 2 y esta debe ser igual a la entropía 3, ya que las turbinas operan de forma isentrópica. Entonces, podemos ir a las tablas y ver primeramente que nosotros a 925 kilopascales y 450 grados Celsius tenemos una entropía, la entropía de entrada va a ser igual a 7650 kilojoules por kilogramo Kelvin. Y una entalpía de entrada de 3371.8 kilojoules por kilogramo. Ahora, esta entropía tenemos que encontrar nosotros el punto en donde nuestra entropía 1 coincida con nuestra temperatura de salida de la turbina 1. O sea, hace que tenemos que encontrar a 325 kilopascales una entropía de 7.650 kilojoules por kilogramo Kelvin. Entonces, si nos vamos a la tabla de 325, podemos ver que a esta condición tenemos la misma entropía. O sea, hace que nosotros tenemos la entropía 1 igual a la entropía 2 cuando nuestra temperatura, o sea que es nuestra temperatura intermedia, es igual a 300 grados Celsius. Y cuando nuestra entalpía intermedia es igual a 3069 kilojoules por kilogramo. Muy bien, finalmente necesitamos encontrar de nuevo la misma entropía, pero a 10 kilopascales. Entonces, a 10 kilopascales podemos ver un fenómeno interesante. Como pueden ver aquí ustedes, a 10 kilopascales nosotros tenemos una entropía de vapor saturado de 8.15 y una entropía de líquido saturado de 0.6493. Entonces, aquí, al tener una entropía menor que la del vapor de saturación, nos da a entender que nosotros en la salida, a una presión de 10 kilopascales, tenemos vapor saturado a 10 kilopascales y la temperatura de saturación de 45.83 grados Celsius. Y por lo tanto, debemos de tener
una entalpía, tanto que es un conjunto de la entalpía de líquido más la entalpía del vapor, en donde X es la fracción del líquido. ¿Sí? Entonces, al hacer esta operación, nos da que tenemos una fracción de líquido igual a 0.066 y una fracción de vapor de 0.934. Y por lo tanto, tendríamos una entalpía total de, si tomamos en cuenta esta entalpía, que es nuestra entalpía de vapor, y esta entalpía, que es nuestra entalpía de líquido, tendríamos una entalpía total de 2392.49 kilojoules por kilogramo. Por lo tanto, para terminar este problema, habíamos dicho, ya calculamos la temperatura intermedia y calculamos la temperatura de salida, y nos queda por último calcular el trabajo de la turbina 1 y el trabajo de la turbina 2, los cuales son iguales a los cambios de entalpía de entrada y salida de cada uno de las turbinas. Y nos queda una entalpía, un trabajo de turbina, restando las dos entalpías de la entalpía de la turbina 1, nos da una entalpía, digo, una diferencia de entalpías de menos 302 kilojoules por kilogramo. De la turbina 2 nos da una diferencia de entalpías de menos 676.51, por lo que la suma de estas dos sería nuestro trabajo de flecha total de menos 978.51 kilojoules por kilogramo. Y al tener un flujo de 5 kilogramos por segundo, si multiplicamos el trabajo total por el flujo másico, nos da una potencia entre las dos turbinas
D menos, o sea, porque es un trabajo que produce la turbina, 4.892.55 kilowatts. Y así resolvemos este problema de turbinas en serie. Calculamos las temperaturas, bueno, las obtuvimos de tablas, las temperaturas intermedias de operación, gracias a que conocíamos las entropías al ser un sistema isentrópico, por ser adiabático y reversible, y con los cambios de entropía obteníamos también las entalpías intermedias de salida y de entrada, y así pudimos calcular el trabajo de cada una de las turbinas y el trabajo total, y después la potencia al conocer el flujo másico.